Hola, bienvenidos una vez más al canal de Sentir y no sufrir ansiedad. En el vídeo de hoy quería hablarte de las recaídas, de cómo a veces tener una recaída es una buena señal, aunque tú creas que no es así. Y es que ya vimos un vídeo que te voy a dejar aquí arriba de cómo afrontar las recaídas, pero quería profundizar un poco en esto y que vamos a dar la vuelta a la tortilla, ¿no? De darle un nuevo significado o una nueva reinterpretación a lo que es una recaída, porque muchos me decíais eso, que os frustráis, os sentís desesperados cuando estáis en un momento bajo de ánimo, de recaída, cuando los síntomas aparecen. Y es importante reinterpretar lo que es la recaída y darle un nuevo significado y por qué sucede. Bueno, pues para ello vamos a ver 10 puntos en los que espero que al final veas las recaídas de una manera diferente. Que siempre te digo que la palabra recaídas no me gusta mucho, ¿no? Porque es como la recaída de una enfermedad y para nada. Tener ansiedad, ya te he dicho que no es una enfermedad. Yo siempre me gusta llamarle contratiempo, malentendido, un despiste momentáneo, ¿no? También como lo etiquetes ayuda mucho, pero lo vamos a ir viendo. Bueno, pues vamos a ello. Vamos a ver por tanto esos 10 puntos. El primero es que la recuperación ocurre en oleadas, con subidas y bajadas. Siempre te he dicho que la recuperación no es lineal, no es una línea ascendente, es más bien como un diente de sierra, con montañas y con valles, con subidas y bajadas. Y esto es bueno tenerlo en cuenta, primero para esperarlas y para aceptarlas cuando vienen. Contar con que esas recaídas forman parte de nuestro proceso de recuperación y de sanación. Y darnos cuenta de que cuando aparecen no precisamente son un signo de que estamos fallando, al contrario, son un signo de que estamos avanzando. Normalmente las grandes subidas vienen después de grandes bajadas, de momentos bajos. Luego, cuando estás en un momento bajo, detrás siempre viene ese momento alto. Debes verlo así, ¿no? Porque es que tu cuerpo se está reajustando, reequilibrando, está volviendo al equilibrio y esto pues implica con esas fluctuaciones que hay en ese camino de recuperación. El segundo punto que quiero que veas es que tu sistema nervioso te reta enviándote síntomas. Y es que tu sistema nervioso, a medida que vas sanando, también te reta en cierto sentido. Te reta mandándote síntomas de la ansiedad, que pueden ser los mismos de antes o nuevos, porque ya sabes que pueden ir cambiando. ¿Y por qué lo hace? ¿Con qué intención lo hace? Para ver si realmente estás cambiando, para ver si realmente tienes una respuesta diferente a esas sensaciones, para ver si ya no reaccionas con miedo, sino que respondes de una manera diferente y ya no entras en pánico. Y si tú lo haces así, si tú no entras en pánico en esos momentos de recaídas, lo que estás es enseñando al sistema nervioso las lecciones que necesita aprender, que es seguro sanar, que ese camino de sanación y de recuperación que estás haciendo es el correcto. Y estás rompiendo poco a poco ese ciclo o esa espiral de ansiedad ahí en bucle continuamente, ¿no? Estás rompiendo esa espiral de ansiedad a medida que respondes correctamente y no reaccionas con pánico. Y ya te digo, es que el sistema nervioso te reta en cierto sentido para ver si tu respuesta es realmente distinta y si tú ya no reaccionas con miedo a esos síntomas, sino simplemente sabes que son incómodos y no reaccionas añadiéndole más gasolina al fuego o más tensión. El tercer punto es que las emociones suprimidas durante un tiempo pueden surgir ahora de nuevo. Y es que cuando has estado mucho tiempo con ansiedad, con trastorno de ansiedad, normalmente muchas emociones que has suprimido, porque estás en ese modo de supervivencia, en esa respuesta de lucha, huida, congelación, y para sobrevivir has suprimido muchas emociones, como la tristeza, la frustración, la desesperación, la rabia. Y en esos momentos de recaída pueden ser que esas emociones surjan de nuevo. Y surgen precisamente porque tu sistema nervioso va poco a poco desensibilizándose, va entrando en ese estado parasimpático de calma y relajación, con lo cual esas emociones que han estado ahí reprimidas o no procesadas durante mucho tiempo tienden a emerger. Y como ya sabes, las emociones son energía en movimiento y lo único que hay que hacer es dejarlas pasar, observarlas y dejarlas pasar, porque ellas siempre pasan. Se trata simplemente de dejar que esas emociones emerjan, que suban, que se eleven y que te atraviesen, que pasen a través de ti. Recuerda siempre esta frase que te digo, que siempre es más oscuro antes de ese momento del amanecer, de esa luz brillante. Luego, si estás en ese momento oscuro, reconoce también que va después ese momento brillante de luz. Bueno, el cuarto punto para ver las recaídas de otra manera es que tu cerebro está perdiendo su antiguo yo, soltando su antigua identidad. Y es que a tu cerebro le gusta lo conocido, lo familiar,
Le gusta lo que es conocido y familiar, aunque precisamente eso conocido y familiar sea la ansiedad y sea, digamos, incómoda y te haga sentir mal. Pero el cerebro se ha acostumbrado a ello y no quiere el cambio. Y como tú estás haciendo ese cambio, precisamente aparecen esos momentos de recaída, que no son más que resistencia de tu cerebro a lo nuevo, a la incertidumbre. Aquí en España hay un refrán que dice: más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. No es un refrán que me guste mucho, pero se aplica muy bien al cerebro, porque al cerebro lo malo conocido es la ansiedad y lo bueno por conocer, que es esa liberación, ese vivir libre de ansiedad, no le gusta, aunque sea bueno. Prefiere quedarse con lo malo conocido, que es la ansiedad, porque ya le es familiar. Y esto, ya te digo, es porque nuestro cerebro, el tuyo, el mío, el de todos, es conservador. Y lo que le ha funcionado durante mucho tiempo lo mantiene. Y lo mantiene aunque no sea lo óptimo. Por tanto, si estás en un momento de recaída, es una buena señal. Es una buena señal de que estás cambiando y estás haciendo las cosas bien. Simplemente reconoce que tu cerebro está diseñado no para hacerte feliz y para buscar el cambio, sino para mantenerte a salvo. Y él sabe que como te ha mantenido en ansiedad mucho tiempo, te ha mantenido a salvo y por eso, digamos, se resiste a ese cambio. Se resiste a soltar la ansiedad, esos patrones de hábitos que has tenido durante mucho tiempo. Luego, si estás en una recaída, estupendo, estás avanzando, estás cambiando. Simplemente tu cerebro funciona como tiene que funcionar un cerebro normal, que es resistirse a ese cambio, pero con el tiempo y con la práctica, pues seguramente va a cambiar. Pero siempre necesita, ya te digo, ese tiempo de reajuste, de reequilibrio y de soltar ese antiguo yo, esa identidad con la que se ha identificado mucho tiempo para abrazar lo nuevo. El quinto punto es que estás expandiendo tu ventana de tolerancia a la incomodidad y eso se siente incómodo. Cuando estamos haciendo este trabajo de recuperación, de sanación de la ansiedad, de afrontar los miedos y exponiéndonos a ellos, lo que estamos haciendo es en realidad aumentar o expandir esta ventana de tolerancia a la incomodidad. Estamos abriéndonos a sentir la incomodidad y claro, cuanto más siente la incomodidad, más incómodo se siente. Por eso es normal que nuestro sistema nervioso nos mande a veces esos síntomas intensos. Debes verlo como un síntoma de avance, como un síntoma donde se produce la verdadera liberación y recuperación en esos momentos. Es en esos momentos cuando la verdadera resiliencia, la verdadera fortaleza se construye, porque sanar o recuperarse de la ansiedad nunca se trata de eliminar el miedo, se trata de eliminar ese miedo a tener miedo, es ese sostener ese miedo, esa sensación sin quedar atrapado por ella. Es como un ejemplo que te podría decir como si te estás desintoxicando, como una persona que se está desintoxicando del alcohol. En el proceso se siente muy duro, con síntomas muy intensos, pero al final, ¿no? Digamos, la recompensa, el objetivo se siente liberador cuando llega a esa meta o recuperación. Y es que darse cuenta de que esa apertura a la incomodidad hace sentirte incómodo, pero en ningún caso significa que estás fallando o que vuelves para atrás. Al contrario, significa que estás avanzando, abriéndote a experimentar y sentir la incomodidad de otra manera y que tu sistema se está reequilibrando, reajustando poco a poco, abriéndose a la experiencia de sentir. El punto número 6 es que la recuperación no ocurre de un día para otro. Necesitas práctica y repetición. La sanación o la recuperación, siempre te digo que no es así, momentánea. No ocurre de un día para otro. Requiere práctica, requiere constancia, requiere perseverancia. Si quieres recuperarte, ya te digo, un día para otro, no sería una visión realista de lo que es la recuperación de la ansiedad. Nuestro cerebro necesita repetición, porque estamos adoptando nuevos hábitos diferentes a los que llevamos quizá mucho tiempo anclados. Y los hábitos, crear esas nuevas redes neuronales, requiere, ya te digo, repetición y práctica. La práctica hace al maestro y es en esa práctica donde se produce el verdadero crecimiento. Por supuesto, ahí es importante que no te frustres, que no pierdas la paciencia, que te trates con compasión y que reconozcas que esto no es un maratón, esto es una carrera de fondo que necesita su tiempo, recordándote que simplemente necesitas trabajar más y seguir avanzando poco a poco en ese camino. El séptimo punto es que nunca volvemos a la casilla cero, porque ya eres consciente de lo que está ocurriendo. Cuando tenemos una recaída nos decimos, he vuelto a la casilla cero, a la casilla de salida, he vuelto a mis patrones antiguos y para nada. Nadie vuelve a la casilla cero o de salida. ¿Por qué? Porque ya eres consciente de lo que es tener ansiedad y de cómo sanar de ansiedad. Ya eres consciente del mecanismo de la ansiedad, de cómo se detona en ti y tienes las herramientas y habilidades para responder de forma diferente.
Por eso nunca vuelves al principio, porque ya tienes una consciencia diferente de la ansiedad y de cómo es el proceso de sanación. Te has dado cuenta que es posible vivir sin ansiedad y que quizá ese tiempo que has estado viviendo con ansiedad pues no era lo normal. Esto te hace afrontar las recaídas con más calma y con más confianza y con más fuerza para producir ese cambio en ti. Darte cuenta de que nadie vuelve al principio nunca ya es un signo de avance y de tomarte la recaída de otra manera, de reinterpretarle y darle un significado distinto, ¿no? No desde la desesperación y de la frustración, sino desde la esperanza y desde la confianza en que todo va a ir cambiando poco a poco a mejor. El octavo punto es que la recaída no refleja la realidad, sino tu interpretación de la realidad. Y es que la recaída no ofrece la realidad del proceso de recuperación, simplemente ofrece una interpretación, como tú interpretas esa realidad. Y cuando estamos en una recaída, ya te digo, en un momento bajo, esa realidad está filtrada por unos filtros muy distorsionados, por los filtros del miedo, de la desesperanza, la frustración, la tristeza, con lo cual no es muy fiable cómo interpretamos la realidad en esos momentos. Por eso quiero que te des cuenta de que en una recaída tienes que distinguir muy bien lo que es la realidad y la interpretación que estás haciendo tú de la realidad. Ya te digo que está sesgada por todas esas emociones, ¿no?, que te nublan ahí la razón. La recaída es un momento de parar, de tomar consciencia, de hacer cambios que quizá necesitas hacer y simplemente no te machaques, ni te culpes, ni te victimices y ¿por qué esto a mí? ¿Por qué me sucede ahí? Por estar en un momento bajo de recaída. Date cuenta de que es una interpretación sesgada por esa emoción de miedo y de desesperanza en ese momento y reinterprétala de otra manera, de una manera que sea más productiva y que te empuje y que te anime y no que te hunda. El noveno punto es que las recaídas nos dan información, son retroalimentación de por dónde seguir. Las recaídas se pueden ver como retroalimentación, como un feedback, como que nos dan información de por dónde ir y por dónde no, de qué estamos haciendo bien o qué no, de por qué camino debo continuar, por qué cosas debo continuar haciendo y por cuáles no. Y esto, ya te digo, es retroalimentación, es información valiosa para ti, por eso las recaídas son buenas, son una buena señal, porque te dan una información valiosa de cómo continuar enfrentándote a esos retos, a esos cambios. Ya sabes que cuando te enfrentas a los cambios dan miedo. Luego, si sientes miedo, es una buena señal, es una señal de que estás cambiando y no es una señal de retroceso en absoluto. Simplemente hay que seguir trabajando y saber y asumir que ante los retos difíciles el miedo va a venir de forma intensa. Así que no te asustes tanto cuando tengas una recaída, simplemente reinterprétala de forma diferente, con una interpretación, ya te digo, positiva de la situación, con una interpretación, digamos, realista de lo que estás pasando y del cambio que poco a poco estás experimentando. Y el punto número 10 es que no etiquetes los días malos como recaídas. Cuida tu lenguaje interno con una perspectiva que te ayude. Como dice Enrique Villanueva, que siempre lo dice, las recaídas son días de entrenamiento. Son simplemente días en los que tienes que practicar tu respuesta a la ansiedad para mostrarle, ya te digo, a tu sistema nervioso que sanar es seguro. Y es que es muy importante aquí cómo etiquetes este momento bajo o este día malo de que estás pasando. Si lo etiquetas como recaída, esto es una tortura, de aquí no voy a salir, así lo experimentarás para ti. Pero si lo etiquetas, ya te digo, como un contratiempo, como un revés, como un día de entrenamiento, ahí es una perspectiva, digamos, positiva, también es una perspectiva compasiva y esto va a hacer que no se perpetúe la recaída más tiempo, que si has estado 3 días en recaída, pues no se alargue durante un mes, sino que se acorte y la superes muy rápidamente, ¿no? Porque tal como te hables y tal como definas ese momento para ti, así lo vas a vivir y así lo vas a experimentar. Por eso cuando me decís muchos, estoy en una recaída, no voy a salir de aquí, he vuelto al momento de partida, siempre os digo, fijaos mucho en el lenguaje que usáis. Las palabras en ansiedad son muy importantes y tienen un valor muy importante. Como tú interpretes lo que te pasa, como tú te hables a ti en ese momento que estás viviendo, así lo vas a experimentar y así lo vas a experienciar. Si tú le das una nueva lectura, un nuevo significado a tu experiencia, el juego cambia completamente y la experiencia cambia completamente para ti. Llama a la recaída simplemente por lo que es. Un día quizá malo, un día de entrenamiento en el que tienes que practicar más aún tu respuesta. Usa un lenguaje que te empodere, que no te hunda, que te dé fortaleza, que te dé fuerza.
Reconoce que hay cosas que tienes que seguir trabajando, saca esa información valiosa de esos días malos, porque te aseguro que es en los días malos, cuando tienes los síntomas muy intensos, donde creces y donde sacas la información y las fuerzas necesarias para responder de forma correcta a la ansiedad. Cuando tenemos un día, digamos, bueno, entre comillas, y síntomas de la ansiedad, es muy fácil sentirse bien y olvidarse de responder, pero es en los días malos cuando aplicas la respuesta realmente y cuando avanzas realmente en tu camino de recuperación. Por eso también dicen recaídas bienvenidas, ¿no? Sí, abrázalas, dales la bienvenida y acéptalas como parte de tu proceso y sobre todo como parte de tu crecimiento, con esa información y esa retroalimentación que te dan. Desde luego, ya te digo, todos hemos sentido esas recaídas, esos días difíciles, pero sabiendo estos puntos, que te he dicho, estos 10 puntos, las hemos reinterpretado de otra manera y hemos salido y las hemos superado más rápidamente y más fácilmente, porque sabemos, primero, que son normales, que son parte del proceso y sabemos extraer esa información, esos frutos para seguir avanzando. Por supuesto, no negamos la experiencia y ese momento por el que estás pasando. No quiero minimizarlo, pero sí que quiero que lo reajustes, lo reequilibres y le des otro significado, otra nueva lectura que para ti va a suponer, ya te digo, un cambio y un avance o un despegue muy importante en tu recuperación. Así que, bueno, espero que te haya servido estos 10 puntos para ver las recaídas de otra manera, para darte cuenta de que son contratiempos, días de entrenamiento, días que te dan información, saber que después de esos momentos duros suele venir, ya te digo, van seguidos de un avance, de un día más brillante, que tienes que seguir adelante, que tienes que trabajar en ciertas cosas más, pero no te caigas en esa frustración, en esa desesperación y sobre todo trátate con compasión y date tiempo. Estás cambiando, estás avanzando. Y eso requiere tiempo, estás creando nuevos hábitos y reinterpretando tu experiencia, tus síntomas de una forma diferente. Recuerda que nadie vuelve al punto de partida, sino que siempre has avanzado porque tienes una consciencia diferente y ya no eres la misma persona que empezó o que inició este viaje de recuperación de la ansiedad. Bueno, pues espero que este vídeo te haya gustado. Déjame un comentario o un like si la información te gusta y nos vemos si tú quieres en próximos vídeos. Muchas gracias.